cuánto vale la vida, cuánto valen nuestros primeros pasos, las primeras palabras que aprendemos, los momentos, las experiencias que vamos acumulando, los encuentros, los abrazos, las lágrimas y las risas. ¿Cuánto valen? ¿Qué cantidad podría cubrir el costo de cada uno de esos pequeños y efímeros momentos que conforman la vida? Seguramente todos hemos escuchado y mencionado en alguna ocasión esa trillada frase que dice: la vida no tiene precio. Y es que, en efecto, la vida no se puede comprar, una vida no se puede recuperar. Lamentablemente, para algunas personas, esta cruda realidad no es más que un simple juego, una noche más de antro y diversión. Para otros, esa misma noche fue trágica y desoladora. Una noche en la que la vida de un valioso joven de tan solo 18 años fue arrebatada y jamás podrá recuperarse. Esta es parte de la historia de Fernando Báez Sosa. Eran aproximadamente las 4 de la madrugada del sábado 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, una ciudad ubicada en la parte este de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Durante esas horas, en aquella ciudad, tendría lugar un horrible crimen que ha conmovido en gran manera a miles de personas en los últimos meses. El jueves 16 de enero de 2020, Fernando Báez y un grupo de amigos llegaron a Villa Gesell. Planeaban pasar ahí algunos días de las vacaciones. El sitio en el que se hospedaron fue el hostel Hola Hola, en el cual hicieron una reserva que concluía el 23 de enero. Comenzaba la madrugada del sábado 18 de enero. Fernando y sus amigos se dirigieron a la discoteca Le Brick, ubicada a menos de 1 kilómetro del hostel en el que se hospedaban. A esa discoteca llegaron poco después de la 1:30 de la madrugada. Esa noche de fin de semana el lugar estaba lleno. En realidad era mínima la distancia que separaba a unos de otros. Los chicos entraron y se estaban divirtiendo. A las 2:10 de la madrugada, Fernando y su grupo de amigos se tomaron una foto. Todo parecía marchar de forma normal hasta que, más de 1 hora después, mientras Fernando y sus amigos disfrutaban de la música, se dio un roce entre el grupo que acompañaba a Fernando Báez y otro grupo de unos 10 jóvenes que se hallaban cerca de ellos. Dichos jóvenes eran amigos y varios de ellos jugadores de rugby. En esos instantes, de acuerdo con los testimonios existentes, se sabe que, de forma accidental, Fernando o uno de sus amigos chocaron con uno de los chicos del otro grupo, provocando que se derramara una de las bebidas sobre uno de ellos. Fue entonces que comenzó una confrontación en la que Fernando Báez se vio involucrado. Para precisar más este punto, algunos testigos han declarado que los del otro grupo quisieron agredir a uno de los amigos de Fernando y que éste intentó separarlos, siendo justamente ese el momento en que se inició el altercado. Tal situación provocó que personal de seguridad del establecimiento sacara tanto al grupo de jugadores como a Fernando Báez y sus amigos. Por su parte, Fernando y quienes lo acompañaban salieron del lugar por cuenta propia, de forma pacífica. Sin embargo, algunos de quienes conformaban el otro grupo opusieron resistencia cuando los expulsaban de la discoteca. Luego de esto, Fernando, a quien a su salida se le ve sin camisa en las grabaciones de seguridad debido al altercado que ocurrió al interior, espera unos instantes a las afueras de Le Brick y, posteriormente, salen algunos de sus amigos. Esto sucede aproximadamente a las 4 de la mañana con 32 minutos. Se sabe que Fernando y los demás esperaban al otro lado de la calle a 2 chicos más que los acompañaban esa noche, ya que uno había ido al baño y el otro seguía dentro de la discoteca. Únicamente estaban esperando a reunirse con ellos para regresar al hostel. Fernando Báez y sus amigos estaban sobre la vereda de la Avenida 3 sin poder imaginar lo que sucedería al pasar unos minutos. Tan solo unos momentos después, 2 de los jugadores de rugby se acercaron al sitio en el que se hallaba Fernando junto a sus amigos y, por la espalda, comenzaron a atacarlos.
Conforme corrían los segundos, otros sujetos se fueron sumando al brutal ataque, mismo que parecía estar dirigido principalmente hacia Fernando Báez. En esos momentos eran alrededor de las 4:44 de la madrugada. En las grabaciones de seguridad puede observarse que el ataque ocurrió en cuestión de segundos, pues inclusive algunos policías que unos instantes antes habían cruzado la Avenida 3 regresaron rápidamente al punto en donde todo sucedió, pero ya nada pudieron hacer. Lo que encontraron a su llegada fue a Fernando Báez tirado sobre la acera, mientras algunas personas intentaban practicarle reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, Fernando ya no regresó. Por medio de las imágenes capturadas por cámaras de seguridad municipales, de videos captados por los propios atacantes y por personas que se encontraban cerca, así como por diversos testimonios, se supo que fueron entre 8 y 10 hombres que rondaban los 21 y 23 años de edad, quienes formaron parte de la atroz golpiza que acabó con la vida de Fernando. En los distintos videos se puede observar que, tras los primeros golpes, Fernando queda inconsciente, pero aún así, los atacantes continúan golpeándolo. Los amigos de Fernando que se encontraban con él trataron de evitar las agresiones, pero al hacerlo también fueron atacados. Un dato importante es que se sabe que antes del ataque, cuando Fernando salía de la discoteca, uno de los rugbistas le hizo una señal intimidante a la distancia, pasando el dedo índice de su mano derecha por el cuello. Esto indicaría que, desde que los atacantes eran expulsados de LeBrick, ya habían decidido perseguir y agredir a Fernando Báez, e incluso, como veremos más adelante, asesinarlo. Una chica de entonces 17 años llamada Tatiana, quien colaboraba en el manejo de las redes sociales de la discoteca LeBrick, declaró haber presenciado el ataque contra Fernando. En una entrevista para un canal de televisión local, Tatiana narró que, al salir de LeBrick, poco antes de las 5 de la mañana, pudo ver a Fernando sentado junto a sus amigos, y poco después fue testigo del momento en que aparecieron los rugbistas y comenzaron a golpearlos. En sus propias palabras, los atacantes llegaron y comenzaron a pegarles de la nada. Tatiana los describió como una máquina de golpear. Otra de las situaciones que ella presenció fue el cómo otros jóvenes que se encontraban a cierta distancia filmando lo que sucedía y que no eran parte de los agresores, animaban a estos a continuar golpeando a Fernando. Tatiana ha declarado que Fernando no estaba en posibilidad de defenderse, debido a que él ya se encontraba inconsciente y no había razón para que lo siguieran golpeando, pues Fernando ya no respondía, y, de acuerdo con la declaración de la joven, eso era evidente para todos aquellos que atestiguaron el crimen y debió serlo para los propios agresores. El testimonio de Tatiana fue crucial en el juicio por el asesinato de Fernando Báez, del cual hablaremos en unos momentos más. Durante las horas siguientes al ataque, la policía logró identificar a los jóvenes involucrados. De hecho, poco después de que ocurriera la agresión, algunos policías del municipio los persiguieron, lo que puede constatarse en algunas grabaciones de seguridad. No obstante, debido a que en esos momentos aún no sabían con certeza qué había sucedido, los dejaron ir luego de ver su documentación. Poco antes de las 11 de la mañana del 18 de enero de 2020, elementos de la policía de Villa Gesell y otras autoridades se presentaron en la vivienda alquilada en la que los jugadores de rugby y sus amigos pasaban sus vacaciones, una casa ubicada a pocas cuadras del lugar del crimen. En esos instantes procedieron a allanar el lugar y a la detención de 10 jóvenes por la muerte de Fernando Báez Sosa. Los detenidos fueron los siguientes: Máximo Thompson, de 23 años, Lucas, Ciro y Luciano Pertossi, de 23, 22 y 21 años respectivamente, Ayrton Violás, de 23, Alejo Milanesi, de 21, Juan Pedro Guairino, de 22, Matías Benicelli, de 23, Blas Sinali, de 21 y Enzo Comelli, de 22 años.
Máximo Thompson, el principal señalado en el caso, involucró a uno de sus conocidos en el ataque hacia Fernando, indicando que había escapado antes de que la policía llegara. Dicha persona era Pablo Ventura, quien fue detenido y encarcelado por 4 días a raíz de dichas acusaciones. No obstante, se comprobaría que Pablo no tuvo relación alguna con los hechos, pues ni siquiera estaba en Villa Gesell cuando el crimen ocurrió, sino en la localidad de Zárate, cenando con sus padres. Máximo Thompson trató de involucrarlo falsamente en el ataque. De los 10 detenidos, 2 de ellos, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guairino, fueron liberados, pues se determinó que, aunque estaban presentes en el momento de los hechos, no participaron en el ataque. Los 8 restantes son originarios de la ciudad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Algunos de ellos eran jugadores del Club Náutico Arsenal de Zárate, un equipo de rugby. Y algo que es trascendente considerar es que estos 8 detenidos no solo están unidos por lazos de amistad, sino que la mayoría de ellos son familiares, más concretamente son primos. Los 8 detenidos fueron acusados por el homicidio premeditado con alevosía de Fernando Báez Sosa. El 14 de febrero de 2020, el juez a cargo dictó prisión preventiva para cada uno de ellos. Diego Duarte, el médico forense encargado de practicar la autopsia a Fernando Báez Sosa, determinó lo siguiente. Fernando perdió la vida en forma traumática, producto de un paro cardíaco por shock neurogénico producido por múltiples traumatismos de cráneo que generaron una hemorragia masiva intracraneana sin fractura ósea. El médico explicó que durante un shock neurogénico el cerebro sufre un daño importante que le impide funcionar. Señaló también que para tener un traumatismo intracraneal, es decir, dentro del cráneo y con las lesiones que Fernando presentaba en esa área, sin tener una fractura, los golpes que recibió tuvieron que ser muy fuertes y multidireccionales. Así pues, se concluyó que una lesión cerebral aguda produjo la muerte instantánea de Fernando. Inclusive, el médico declaró que algunas de las heridas que el joven presentaba pudieron ser hechas post-mortem. Se señaló que Fernando no pudo defenderse de las agresiones, pues los primeros golpes tuvieron un efecto de knockout que lo dejó inconsciente. Un detalle que es importante destacar es que el análisis toxicológico practicado a Fernando Báez dio negativo. En el informe forense se registró también que el joven presentaba un desgarro hepático y lesiones en uno de sus pulmones, así como hematomas en el intestino grueso. La mayoría de los golpes fueron ubicados en cara y cráneo. El médico dijo que se actuó con visible saña sobre el cuerpo del joven. En la parte izquierda de su mentón podía verse claramente una marca de al menos 6 centímetros correspondiente con la suela de un zapato. Se precisó que dicha huella era compatible con un golpe directo realizado con muy alta energía. Es muy importante que recordemos este detalle porque durante las indagatorias se pudo concluir cuál de los atacantes dejó esa marca en Fernando. Hace unas semanas, durante su testimonio en el juicio por el asesinato de Fernando, el médico forense se mostró visiblemente conmovido al describir las heridas del joven. En ciertos momentos su voz se quebró. A su salida del tribunal dijo: "Nunca vi algo semejante, no había forma de salvarlo". Respecto a la necropsia, cabe decir que se generó cierta controversia debido a que la defensa de los acusados argumentó que la causa de muerte de Fernando Báez no era clara. Hugo Tomei, el abogado defensor, ha sostenido que es probable que las lesiones que presentaba Fernando se agravaran debido a una mala práctica del RCP. No obstante, dicha hipótesis ha sido descartada por médicos especialistas como el cardiólogo Mario Fitzmaurice, quien ha afirmado que la realización del RCP es fundamental en situaciones de emergencia como la que atravesaba Fernando. Este médico ha señalado que, para practicar el RCP, la persona no debe tener pulso, pues el objetivo de dicha técnica es devolverle la vida a alguien y mantener la circulación sanguínea hasta que el paciente pueda ser intervenido y estabilizado.
Maximiliano Rosso Suárez, el policía que practicó reanimación cardiopulmonar a Fernando Báez, ha declarado que, al encontrarlo sobre la vereda, Fernando no tenía pulso. Las grabaciones de seguridad, así como los videos captados por personas ajenas a la agresión, jugaron un papel determinante para saber cómo sucedieron los hechos la madrugada del 18 de enero y asimismo establecer la participación de cada uno de los acusados. Se concluyó que las dos primeras personas en atacar a Fernando fueron Máximo Thomsen y Ciro Pertossi. Máximo Thomsen fue quien hizo la seña amenazante a Fernando mientras era expulsado de la discoteca Le Brick. Thomsen fue reconocido por testigos como el sujeto que propinó patadas a Fernando mientras él ya se encontraba en el suelo. Además, se le identifica como la persona que dijo la siguiente frase mientras agredía a Fernando: «Quédate tranquilo, que me lo voy a llevar de trofeo». Ciro Pertossi fue identificado por varios testigos como el sujeto que agredió a Fernando en la cabeza, cara y pecho cuando ya estaba en el piso. Enzo Comelli presentaba un hematoma sobre el labio inferior cuando fue detenido. Comelli fue identificado también como uno de los agresores de Fernando. A ver si volvés a pegar, negro de mierda. Con base en diversos testimonios, esta frase fue dicha por Matías Benicelli, a quien varios testigos identificaron como agresor directo de Fernando y de sus amigos, así como uno de los atacantes que impedían que otros auxiliaran a Fernando. Lucas Pertossi también fue identificado como agresor. Además, filmó el ataque y se encargó de avisar luego de lo ocurrido de lo que pasaba en el lugar de los hechos. Ayrton Violás fue identificado por 5 testigos como uno de los agresores. Sobre él se ha señalado que era parte de la barrera que formaron los atacantes para evitar que los amigos de Fernando lo ayudaran. Luciano Pertossi fue señalado por testigos como quien le dio un golpe muy fuerte a Fernando en la cara para desestabilizarlo. Asimismo, la participación de Blas Sinali en el crimen también quedó establecida. Además de haber grabado el ataque a Fernando, Lucas Pertossi grabó los momentos en que el grupo de rugbistas salían de la discoteca Le Brick detrás de Máximo Thomsen y Matías Benicelli, quienes fueron expulsados del lugar por personal de seguridad. En los pocos segundos de duración del video se observa a algunos de los acusados caminando detrás de los guardias de seguridad, quienes estaban sacando a Máximo Thomsen por la fuerza, pues este no cedía y actuaba agresivo. Y es precisamente en este punto en el cual radica la importancia de dicha grabación, pues muestra en gran medida el estado en el que se encontraban algunos de los acusados antes del ataque, principalmente Máximo Thomsen, a quien tuvieron que sacar 2 guardias del lugar debido a lo alterado, airado e incontrolable que se mostraba. En el video se identifican las voces de Enzo Comelli y Ayrton Violás. Se observa a Blas Sinali, Ciro Pertossi y a otros de los integrantes del grupo conocido hoy como los Rugbyers. Un hecho importante para comprender el desarrollo de los hechos la noche del crimen fue que a su salida de la discoteca el grupo de rugbistas tuvo una pelea justo a un costado del Le Brick a las 4:36 am. Esta confrontación no estuvo relacionada con Fernando Báez. Es decir, los involucrados tuvieron una pelea con otras personas antes del ataque a Fernando. Tal confrontación fue grabada tanto por Lucas Pertossi como por una cámara de seguridad municipal ubicada en la Avenida 3. La policía dispersó el alboroto y no pasó a mayores, pero solo unos minutos después ocurrió el ataque a Fernando. Anteriormente les mencioné que era muy importante recordar la huella de zapato que Fernando Báez tenía a la altura del maxilar. Cuando la policía llevó a cabo el allanamiento de la vivienda alquilada por los agresores, encontraron un zapato con visibles manchas hemáticas en la suela. Al preguntar a quién pertenecía, Máximo Thomsen dijo que era de Pablo Ventura, quien, sabemos, no tuvo relación con los hechos.
resulta que, gracias a las averiguaciones, se pudo determinar que dicho zapato en realidad pertenecía a Máximo Thompson. De hecho, en una de las grabaciones del ataque se puede distinguir la forma y el color de sus zapatos. El Laboratorio Científico de la Policía Federal de Mar del Plata analizó 14 pares de zapatillas y, por el patrón de la suela, se pudo concluir, sin duda alguna, que la huella correspondía con los zapatos usados por Thompson esa noche. Los mensajes de texto y audios intercambiados entre los agresores luego del ataque han sido también una evidencia clave de su participación en el asesinato y de su actitud frente a ello. Por mencionar algunos de estos movimientos, en el grupo de WhatsApp nombrado el Club del Azote, del que formaban parte 13 personas de la localidad de Zárate, Blas Sinali, uno de los acusados, envió el siguiente mensaje a las 5:08 de la mañana. Nos peleamos, ganamos contra unos chetos, los rompimos, nos vamos al centro a premiar. Luego envió una foto tomada en ese momento en la que aparecen los involucrados. En uno de los mensajes, Blas Sinali se jactó de que uno de los chicos a los que agredieron estaba agarrado a su tobillo. Ese mensaje coincidió con el testimonio de Tomás de Alessandro, uno de los amigos de Fernando Báez, que declaró haber sujetado por el tobillo a uno de los atacantes. Uno de los mensajes más impactantes enviados por Sinali fue un texto en el que le dice a alguien: dicho mensaje se envió a las 5:15 am del 18 de enero. Yo lo único que quiero es tomar un vino y fumar flores. Estas fueron otras de las palabras dichas por Blas Sinali tras saber de la muerte de Fernando. Unos minutos antes de las 5 de la mañana, Lucas Pertossi regresó a un punto cercano al lugar en el que los hechos ocurrieron para saber qué era lo que pasaba e informarle a los otros involucrados. Lucas les envió un audio. En dicha nota de voz utiliza una cruda palabra para informar que Fernando ha muerto. Acá cerca donde está el pibe, están todavía los gritos, está la policía, llaman a la ambulancia, caducó. Poco más de una hora después, Lucas Pertossi envía el siguiente mensaje al mismo grupo: chicos, no se cuenta nada de esto a nadie. La cámara de vigilancia de un supermercado registró los instantes en que elementos de la policía se acercan al grupo de agresores cuando estos se alejaban del lugar de los hechos. En la grabación se observa que algunos de ellos intentaban ocultar sus manos, poniéndolas detrás o en los bolsillos, presuntamente para evitar que los policías vieran las lesiones y manchas de sangre que presentaban luego de la agresión a Fernando. En uno de los segmentos de la grabación se puede observar a Ciro Pertossi chupando sus dedos antes de que los policías se acercaran más a ellos. Se cree que hizo eso para tratar de borrar los residuos hemáticos que había en sus manos y así no ser descubierto. Luego del análisis de más de 150 evidencias, se concluyó que el ADN de Fernando se encontró en el par de zapatos de Máximo Thompson, en la camisa, los jeans y un zapato de Matías Benicelli, en los jeans de Ciro Pertossi y en una prenda de Luciano Pertossi. Un hallazgo significativo fue que, debajo de la uña del meñique de la mano izquierda de Fernando Báez, se encontró material genético coincidente con el ADN de Blas Sinali. ¿Qué significa esto? Que en cierto punto del ataque, Fernando trató de defenderse de Blas Sinali y lo rasguñó. Es por eso que el ADN del agresor estaba debajo de sus uñas. La defensa argumenta que esos residuos quedaron en Fernando por el altercado ocurrido dentro del Lebrick. Sin embargo, en ningún momento han logrado probar ese planteamiento. Poco más de una hora después de lo sucedido, antes de las 6 de la mañana del 18 de enero, Máximo Thompson y Lucas Pertossi acudieron a un restaurante de comida rápida situado sobre la Avenida 3, la misma sobre la cual tuvo lugar el crimen. En las imágenes capturadas por las cámaras del establecimiento se les ve a ambos con ropa distinta a la que utilizaban durante el ataque. Los agresores ordenan su comida. Se ve a Máximo Thompson delante de Lucas Pertossi en el área de cajas.
y luego se les ve sentados en una de las mesas comiendo hamburguesas. No solo fueron las cámaras del lugar las que registraron este hecho. Tanto Pertossi como Thompson enviaron fotografías al grupo de WhatsApp que compartían con los otros involucrados. De acuerdo con las indagatorias, para esos momentos, Máximo Thompson y Lucas Pertossi ya sabían que Fernando Báez había muerto. El lunes 2 de enero de este año, en la ciudad de Dolores, comenzó el juicio contra los 8 acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. En total, fueron 13 las audiencias que conformaron el proceso, y más de 80 testigos fueron presentados. Los cargos definitivos de la acusación fueron homicidio doblemente agravado por su comisión por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas. En la primera audiencia del proceso, los padres de Fernando, la señora Graciela Sosa y el señor Silvino Báez, testificaron acerca de su dolor por la pérdida de su hijo. Siento que mi corazón sangra todo el tiempo. Ojalá hubiera un remedio para calmar tanto dolor. Soy una persona muy infeliz. Fernando era la alegría de mi vida. Esas fueron algunas de las palabras de la madre de Fernando dentro del tribunal. El señor Silvino recordó los terribles momentos en que tuvo que reconocer el cuerpo de su hijo en la morgue. Una parte de mí estaba tirada en una bandeja de acero inoxidable. Dijo que era tanto el daño que su hijo tenía que ni siquiera lo podía tocar. Durante el proceso, uno de los principales objetivos de la parte acusadora fue demostrar que existió premeditación en el asesinato de Fernando Báez y lograr así una sentencia de cadena perpetua para los acusados. Por parte de la defensa, se buscó evitar la prisión perpetua alegando que lo sucedido el 18 de enero de 2020 se trató de una pelea sin intención de matar. La estrategia de la defensa buscó cambiar los cargos imputados a homicidio en riña, lo que implicaría una pena máxima de 6 años de prisión. La fiscalía argumenta que desde el momento en que Máximo Thompson estaba siendo expulsado de la discoteca y señaló a alguien haciéndole un gesto amenazante a la distancia, comenzó el plan para asesinar a Fernando. Se cree que la persona a la que Máximo señaló era precisamente Fernando Báez. Tomás Colazo, quien fuera amigo de los agresores y que, se sabe, aparece en las grabaciones del ataque y en una de las fotos que se tomaron, pero que no participó de la agresión, declaró en una de las audiencias que en ningún momento vio que alguien agrediera a Máximo Thompson o a Ciro Pertossi, los 2 acusados que iniciaron la emboscada. Otro de los puntos expuestos y probados por la Fiscalía fue la brutalidad de los golpes propinados a Fernando Báez, y ese es otro de los aspectos considerados para solicitar cadena perpetua. En la última audiencia llevada a cabo el pasado 26 de enero, los jueces a cargo del proceso se dieron la palabra a cada uno de los acusados, antes de pasar a la deliberación del caso. Uno por uno, los involucrados pidieron disculpas a la familia de Fernando, y algunos de ellos expresaron sentirse arrepentidos y pensar en lo que sucedió cada día. Resaltó también el hecho de que varios mencionaron que no existió un plan para quitarle la vida a Fernando Báez. Todos los días lo pienso, todos los días estoy arrepentido de lo que pasó. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás, pero ya no se puede. Es muy triste, en realidad. No hubo ningún plan, ni nada de lo que se hizo. Cuando tocó el turno de Máximo Thompson, este comenzó a llorar. Culpa a la familia y a todas las personas que fueron afectadas. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad. Los padres de Fernando rechazaron las disculpas ofrecidas por los acusados. Dijeron que ya era tarde para ello, pues no recuperarían a su hijo. El señor Silvino declaró no haberles creído. En sus palabras, fue muy actuado y no observó sinceridad en ellos. Cuando todo sucedió, Fernando Báez Sosa tenía solo 18 años, menos de 7,000 días vividos de una vida que debió ser larga y feliz.
Fernando nació el 2 de marzo de 2001 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Era el único hijo de Graciela Sosa y Silvino Báez, inmigrantes paraguayos que llegaron a Argentina buscando mejores oportunidades. Fernando vivía junto a sus padres en una importante avenida de la ciudad, en la cual su padre era encargado de un edificio. Su madre, la señora Graciela, trabajaba como cuidadora de una mujer de la tercera edad. Los tres vivían juntos y felices. Fernando había terminado la escuela secundaria en el Colegio Marianista, en el cual era becado. Meses antes de los aciagos acontecimientos, Fernando logró ingresar a la carrera de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Soñaba con ser abogado y defender las buenas causas. Además, deseaba poder trabajar para que sus padres, quienes tanto se esforzaban por él, dejaran de preocuparse. Tanto se ha dicho de Fernando, pero no lo suficiente. Su familia, quien fuera su novia, amigos, conocidos y muchas de las personas que coincidieron con él lo han descrito como un chico solidario, preocupado por los demás, dispuesto siempre a ayudar a otros, un joven muy tranquilo y cariñoso, un hijo y alumno ejemplar. La señora Graciela ha contado lo orgullosa que se sentía cuando alguna de las madres del colegio le decía lo educado y buena persona que era Fernando. Luego de lo ocurrido, la señora Graciela encontró en un cajón de ropa del cuarto de su hijo, dentro de una pequeña caja de cartón, una hoja de papel con un texto que él escribió. Era una lista de sus proyectos, de los planes que tenía para ese futuro que le robaron. Seguir con la carrera y que me vaya bien. Siempre ser como soy con todos. Mostrarme como soy. Estudiar, ahorrar. Fueron algunas de las metas que se planteaba Fernando y que se quedaron sobre la vereda de la Avenida 3 el sábado 18 de enero, el día en que le arrebataron los sueños. La mañana de ese día, la señora Graciela recibió una llamada. Era la mamá de un amigo de su hijo. ¿Te enteraste de lo que le pasó a Fernando? Lo llevaron en una ambulancia. Graciela creyó que Fernando había tenido un accidente. Una noche antes habló con él. Su hijo estaba bien, le dijo que la quería, y esas serían las últimas palabras que escucharía de él. En unas horas, nada fue igual. Aquel viaje, primero a Miramar y luego a Villa Gesell, era el primero que Fernando hacía sin sus padres. Era una recompensa por sus buenas calificaciones y la primera vez que conocería el mar. A 3 años de lo sucedido, la señora Graciela ha confesado que mantiene intacto el cuarto de su hijo, tal y como Fernando lo dejó. En esa habitación que la inunda de recuerdos, llega a su memoria una frase que Fernando decía regularmente: la maldad no existe. El caso de Fernando Báez ha conmovido e impactado a Argentina y a muchos otros países en donde hoy se conoce su historia. La historia de un joven lleno de sueños, sueños que fueron truncados. La historia de unos padres cuyas vidas nunca serán las mismas y que hoy esperan justicia. Mi casa está vacía cuando me levanto y miro su cama. Tendida está esperándolo y sé que nunca volverá por culpa de lo que le hicieron.